Mira, pero sí vamos a hablar porque Latinoamérica se encuentra en una situación bastante interesante. Tenemos a Donald Trump, Gustavo Petro. ¿Qué es lo que está pasando realmente aquí? Bueno, lo voy a hacer como un contexto general para que pues, podamos entender lo que pasó este fin de semana. Sabemos que Donald Trump durante su campaña se enfocó en 4 elementos esenciales. El primer elemento tenía que ver con la migración. Se ve la migración como un problema de interno, ¿no? Como de seguridad interna, pero también un problema laboral. Ese fue el primer pilar de toda su campaña. El segundo pilar de la campaña tenía que ver con la inflación en los Estados Unidos, la economía, y él decía, bueno, aquí hemos tenido un aumento del 9% de la inflación, que no era vista desde hace más o menos 70 años. Según el tercer elemento tenía que ver con la seguridad interior, dice que había un gran problema de seguridad en los Estados Unidos, y el cuarto tenía que ver con la política exterior, sobre todo con las guerras, la guerra entre Rusia y Ucrania y la guerra en Palestina. Esos fueron como los 4 pilares fundamentales. Y respecto a la inmigración, él decía, tan pronto como yo llegue, mis primeras medidas tendrán que ver con hacer todo lo que sea necesario para reforzar las fronteras y después para las deportaciones masivas. Esa era su promesa. Bueno, pues cumpliendo su promesa, sí. Tan pronto como llegó al poder, tomó 100 órdenes ejecutivas. Para que entendamos eso, en su gobierno anterior, cuando él subió al poder, al día siguiente tomó una orden ejecutiva. Ahora tomó 102. Wow. Tenían que ver 76 quitando elementos sobre la política que había tomado Biden, 76 derogaciones, y las otras 20 restantes, 20 y pico restantes, tuvo que ver con nuevas políticas. Y respecto a lo que ahora vamos a hablar, 3 tenían que ver con la inmigración. Primero, decretó que la frontera sur de los Estados Unidos estaba en un estado de emergencia, por tanto, movilizaba una cantidad importante de recursos y después movilizaba el ejército. Cuando tú cruzabas la frontera estadounidense, te encontrabas con los agentes de migración. Bueno, pues ahora te encontrarás con el ejército estadounidense. Y después decretaba algunas otras cosas, como la posibilidad de quitar la nacionalidad a los que nacieran en Estados Unidos sin ser regularizados, ¿no? Que sería el que llamamos el derecho de sangre, ius sanguinis, no ius solis, entre otras cosas. Bueno, como política entonces empezaron las redadas y empezaron las deportaciones en un número que todavía no es masivo, lo podemos hablar después, pero sí un poco más agresivo. Y entonces el sábado en la noche, domingo, nos pasamos porque él envió a Colombia un avión militar cargado de colombianos, y el presidente Petro, después que había autorizado en la madrugada, dijo que no los iba a recibir por una razón. Dijo, mira, lo que pasa es que me están devolviendo a mis ciudadanos en condiciones no de respeto a su dignidad. ¿Por qué? Porque salían esposados en las manos, cadenas en la cintura y en los pies, y durante todo el vuelo lo mantenían esposados. Y él dijo, en esas condiciones, en un vuelo militar, no los recibo. Si ustedes quieren lo devuelven, yo mando el avión presidencial y los recibo. Bueno, ante eso, Trump reaccionó diciendo, bueno, tú no los recibes, pues lo primero que hago es suspenderte el visado a ti, a todos los funcionarios de tu gobierno, a todos los de tu partido y a su familia. Una soga al cuello, básicamente. Después suspendió la emisión de visados dentro de Colombia. El consulado dejó de emitir visados, y después amenazó con aranceles del 25% a todos los productos que se importaran a Estados Unidos desde Colombia. Pensemos en un momento como el de ahora. O sea, el 80% de las flores que salen de Colombia van a Estados Unidos, y ahora para San Valentín es el 92%. Igual el café. Entonces, el 92%. Así mismo, porque sobre todo ahora en San Valentín, ustedes saben, el principal mercado de los Estados Unidos se aumenta, entonces implicaba muchísimo. Petro respondió diciendo, ok, pues entonces yo también le pongo un arancel del 25% a tus productos. Llegó tan álgido el asunto que otros países también tomaron posición, entre ellos México y Honduras, y también Brasil. Lo vamos a ver en un momento. A la larga, Petro como que reculó y dijo, bueno, está bien, vamos a ponernos en la sintonía estadounidense y aceptamos a las repatriaciones. Fíjate que ahí yo creo que hay que resaltar 3 cosas. Bueno, antes de pasar a lo siguiente, México también había hecho algo parecido, había elevado una voz de protesta porque le estaban sacando a sus nacionales en esas condiciones. También lo hizo Honduras, también lo hizo Brasil. Y el caso de Brasil, de Lula, lo que él decía es, bueno, lo que pasa es que desde que salieron hace 8 horas, a esos nacionales no le permitían pararse y estaban esposados durante todo el camino. Hay algo que recordar, cuando tú entras a otro país de manera irregular, ¿no? Un migrante indocumentado, no es un delito.
es una infracción administrativa, pero los migrantes no son delincuentes. Claro. Y lo que están diciendo es no lo pueden tratar como delincuentes, a menos que sean repatriaciones, como tenemos en República Dominicana, de retornados después que cumplieron un proceso. O sea, si a ti te detuvieron por narcotráfico, bueno, cuando te retornan después de cumplir tu condena, sí, tú eres algo un delictivo convicto. de por medio. Tú eres un convicto o ex convicto, pero en este caso no era. Yo creo que eso implicaba tres cosas. En un primer caso, yo creo que la imagen que quiere dar Donald Trump, si uno ve las fotos montando a las personas en el avión militar esposados, es decirle, mira, si tú entras aquí, te va a pasar esto. Después empezaron las redadas y ayer República Dominicana recibió su primer vuelo dentro de esta política, igual que México también un número importante. Y en Puerto Rico tuvieron las primeras redadas. Yo creo que es un cambio de perspectiva. Siempre ha habido en los Estados Unidos una deportaciones, pero ahora se están haciendo de una manera más llamativa, yo creo, por el efecto disuasorio. Pero a largo plazo, y quizás eso es lo que uno debería analizar un poco más concienzudamente, es cómo eso debilita el derecho internacional. ¿Por qué? Porque las relaciones entre los estados se dan bajo ciertas condiciones de respeto. Ahora se rompió como ese respeto. Y fíjate que también se hizo todo por Twitter, ¿no? Por X. Sí. Lo que implica que dos mandatarios ni siquiera respetan los canales mínimos diplomáticos para un asunto tan importante como ese. Y a la larga, y quizás con esto cierro esta parte, es pensar cómo esta nueva política de Trump también es un envío, una señal para los demás países. Es decir, mira, si tú no te alineas a mis políticas, te vendrán estas sanciones, pero es la ley del más fuerte. Y a lo que nos interesa como un poco más la historia de la comunidad internacional y lo que eso puede implicar, nos preocupa que este tipo de políticas termine a largo plazo debilitando todo el sistema internacional. Porque si ahora mismo Estados Unidos dice que puede hacer eso, ¿qué evita que China lo haga? ¿Qué evita que Rusia lo haga? Tengo varias preguntas para ti. Sí, porque yo fui anotando como en la escuela anterior. Buena estudiante, yo soy profesor. Siempre buena estudiante. Ella también, siempre buena estudiante. En el caso del Times Square, fue una imagen emblemática este domingo para la gente que no lo ha visto, que estaba desértico. Sí. Y decía, toda la actividad económica viene de mano de los inmigrantes. Y estaba plain. La repercusión que va a tener esto a nivel económico, ¿cómo lo puedes señalar? En un primer momento, como que estaba previsto, en un primer momento sí va a ser un impacto importante. No sé si vieron también otras imágenes que dicen la primera semana sin migrantes y estaban los campos vacíos y lo demás. Claro, eso es una apuesta a mediano plazo. Esto dice, bueno, ahora yo voy a tener una conmoción, pero la idea es que esos sectores contraten a mano de obra o nacional o mano de obra documentada básica. Recordemos que los procesos de regularización en los Estados Unidos durante el gobierno de Biden tenían como, si tú cruzabas la frontera, por ponerlo fácil, tú cruzabas la frontera, tú te entregabas al sistema general, a todo cualquiera de los agentes migratorios y empezabas un proceso que podía durar, tú quedándote en los Estados Unidos, incluso hasta 3 años, porque te garantizaban que tuvieras a un juez. Ahora la idea es no, las que se llaman deportaciones en caliente. Te agarran y te pueden devolver. Esa es la idea. Y eso por eso las personas están asustadas, porque dicen, bueno, ahora si me detienen, no será como antes que me daban un warning, que me decían, bueno, en 4 meses tú te vas, ahora es que me van a deportar. Y claro, en un primer momento sí va a tener un impacto económico en algunos sectores productivos de baja cualificación, pero una apuesta a mediano plazo de que regularizará ciertos sectores. En el caso, segundo, vengo aquí, viene él con mano dura y dice, entonces nos hablan a nosotros que tenemos que arreglar nuestras políticas de migración aquí en República Dominicana. Acepten los haitianos, no pasa nada, o acepten a quien sea que llegue ilegal. Sin embargo, no podemos olvidar que en el 2022 fue con caballos y látigos que le dieron a los haitianos. Está ahí documentado en los periódicos donde usted quiera encontrarlo. ¿Qué tenemos ahora de frente? Con este retorno, y estaba Biden. O sea, ahora el retorno de Donald Trump, tenemos este suceso que precede. ¿Qué nos espera? ¿A República Dominicana? Sí, no, y a ellos también, okay. Porque ya tú sabes que los haitianos tenían ese problema. En Chile hubo 5,000 y ya la gente estaba al grito, pero nosotros aquí, como dicen, lo mismo que tienen fuera, lo tenemos dentro. Entonces, ¿qué va a pasar con Estados Unidos? La política de estos de los inmigrantes, ¿volveremos a ver acciones como esta de los caballos y contra los haitianos? O aquí en República Dominicana, que ellos decían, acéptenlo ustedes, pero mira cómo están actuando ellos a nivel internacional con otros inmigrantes. Sin responder lo último, fíjate que la primera cosa que sacó ayer la Cancillería fue un comunicado de cómo deberían ser tratados para las embajadas y los consulados, de cómo deberían ser retornados nuestros nacionales. Es un derecho soberano de cada estado decidir a quién deporta, cómo deporta y las condiciones migratorias es un derecho soberano. Ahora, no es soberanía el modo en el que lo hace. O sea, tú tienes el derecho de expulsar a las personas no nacionales, pero no lo puedes hacer bajo cualquier condición. Y lo que dijo República Dominicana ayer es que si bien se acoge a ese principio soberano,
siempre tiene que hacer bajo 3 elementos. Primero, el debido proceso. El debido proceso es que tú tengas condiciones para, por ejemplo, las personas que van, no sé, hubo un caso muy curioso de un nacional, me reservaré el país, que dijo que lo estaban persiguiendo en su país y que le iba como condición de refugiado. No le dieron el refugio, cruzó la frontera, lo estaban esperando y lo mataron. Entonces, claro, tú tienes que tener cierto debido proceso, por lo menos para que se escuche tu caso, porque no todos los casos, todas las condiciones, todos los momentos son iguales. Entonces, primer elemento, un debido proceso. Incluso para el proceso de deportación. Si a la larga te van a repatriar, pero que haya un mínimo de debido proceso. Segundo, que ya después que te dieron el debido proceso, te respeten los derechos fundamentales. Por ejemplo, durante el proceso de detención, tienen que darte alimentación básica, un lugar donde dormir, agua, sistema sanitario en lo que tú lo necesites o sistemas de salud. Y el tercero, la posibilidad de que al momento de ser retornado te entreguen autoridades legítimas, ¿no? O sea, no es que yo te voy a tirar en la frontera, por ejemplo, a un niño y que Dios te ayude. Entonces, eso yo creo lo que se está exigiendo. Estados Unidos, me parece, si Donald Trump es coherente, lo tendrá que hacer, sobre todo su primera propuesta de campaña, pero ahora nos tocará también ver los procesos judiciales. No todos los estados lo toman con los brazos abiertos y recordemos que en los Estados Unidos hay normas federales y hay normas estatales. Si bien los estados están obligados, por ejemplo Nueva York, que fue un santuario de migrantes, está obligado a colaborar en ciertos aspectos con la parte federal, también tiene normas internas que pueden darle cierto refugio. Por ejemplo, ayer se empezaron a hacer redadas dentro de iglesias, escuelas y incluso domicilios privados, y hay estados que están diciendo, no, espérate, hay límites, sobre todo si las personas que están en interdicción no son criminales. En vista de que eso que tú dices, de que todo fue por X, que todo fue por redes sociales, de que no hay nada que ampare actualmente de manera legal al presidente, ¿no pueden los que son afectados emprender acciones legales? Sí, claro, hay un amparo legal que es un decreto, ¿no? El decreto, como le llama la orden ejecutiva, nosotros le diríamos un decreto que dice, bueno, esta es la nueva política migratoria de los Estados Unidos. Hay un marco legal, pero es cierto que no es una legislación fuerte, así que sí pueden haber recursos. Y lo que se le estaba diciendo, esta mañana estaba viendo un noticiero, que decía, se les recomiendan a esos migrantes que traten de establecer recursos básicos. Pero claro, recordemos que un recurso básico también implica que las personas tengan cierto conocimiento, que a las personas se les dé la posibilidad, pero si a ti te montan en lo que nosotros llamaríamos la camiona y te deportan, difícilmente tendrás recursos. Pero claro, es un paradigma. Uno no pensaría que Estados Unidos, que tenemos como paladín de la democracia y paladín del respeto, se convierta en eso. Pero es que eso fue crónica de una muerte anunciada, porque él lo dijo desde el momento cero. A mí me extrañaba muchísimo, porque hay que decirlo, me extrañaba muchísimo el entusiasmo que tenían los latinos. Sí. Porque o sea, una población importante, latina y dominicana, apostó a Trump. Los dominicanos tienen una razón. De hecho, cuando se hizo, antes, cuando estábamos analizando por qué ganó Trump, había una entrevista que se hicieron a los dominicanos y a latinos en general. Y ellos decían, no, nosotros estamos de acuerdo con la política de deportación. ¿Por qué? Porque los migrantes indocumentados que están llegando nos afectan. Nos afectan en el plano laboral, porque es una mano de obra más barata. Y segundo, porque nos retrasan los procesos. Si yo tenía un proceso de regularización que iba a durar un mes, bueno, pues ahora con esta llegada masiva iba a ser 3 meses. Pensemos que durante el gobierno de Trump se le acusa que llegaron 3 millones. Entonces, claro, uno desde fuera lo ve como un migrante, pero el que está adentro se ve como un residente legal o como un ciudadano. Y los dominicanos han sido muy beneficiados. Si bien es cierto, hay un número que dice, salió en el New York Times, que hay 200,000 dominicanos pasibles de deportación. Pensemos que aunque suena mucho 200,000, es una población relativamente pequeña para las 2.400.000 que están en los Estados Unidos. Sería como el 1%, es relativamente poco. Pero o sea, todo ser humano es mucho, ¿no? Pero digo, es relativamente poco. Pero pensemos, el número de regularización es muy alto. El año pasado... Pero eso va a tener también una presión en la República Dominicana. Claro que sí. O sea, va a tener una presión económica en la República Dominicana y también, me imagino, una disminución de la renta que recibimos. En las remesas. De las remesas que recibimos a partir de eso también. Y una presión social. Y hay una presión social y no se sabe qué otras presiones. Claro. Porque sabemos, ¿verdad? Sí. Sabemos Puerto Rico. Que hay mucha situación
hay mucha situación. Hay 74,000 más o menos dominicanos en Puerto Rico, nacionalizados o no, algunos son, la mayor parte son residentes de lo que tenemos datos, pero si se comienzan las deportaciones de Puerto Rico, que es un grupo más vulnerable, pensemos que el que llega a Puerto Rico en Yola tiene una condición de vulnerabilidad distinta al que llega a Estados Unidos con una visa y se queda, por decir algo, ¿no? Entonces ahí tendríamos una repercusión que República Dominicana lo está previendo. Ayer llegó el primer vuelo, y ese primer vuelo, aquí tenemos un sistema más o menos con sus debilidades de recepción, pero también nos genera un problema en números. Esos retornados fueron llevados al centro vacacional Jaina, donde también tenemos los inmigrantes haitianos. Entonces hay que crear sistemas de condiciones que permitan que la dignidad se resguarde. Y de reinserción. Sí. Hay un programa de reinserción bastante bueno que lo lleva, bueno, hay varios, pero la Procuraduría sobre todo, para que los retornados sean reinsertados. Hay con sus limitaciones. Yo creo que en la República Dominicana no conocemos todo lo que hace, pero una de las cosas que hace es que a los retornados, cuando llegan, le llenan un registro, a ese registro se le da cierto seguimiento y se le trata de insertar laboralmente. Pero recordemos que el gran problema de la reinserción laboral es la oferta laboral. O sea, en República Dominicana, si ayer llegaron, usualmente recibimos al mes cerca de 2,000, 3,000, insertar 3,000 personas mensualmente y sobre es todo complicado. Cuando aquí tenemos millones sueltos que no tienen empleo. Otra cosa que la vez anterior decías era de que él quería ganar más espacio por la cosa de negociar con otros países, precisamente con Canadá, que es el ejemplo que tú estuviste dando en la intervención anterior, justamente con estas políticas que tú sabes, ahora peleó con Petrus, ahora está todo el mundo con Brasil que está mirando cómo va a ser la situación, se está buscando la enemistad en México también, la enemistad en Latinoamérica. ¿Crees tú que de verdad podrá expandirse Donald Trump? Ah, y otra cosa ahí mismo también, ¿qué pasa con los niños desaparecidos? Que va con otros, que había más de 500,000 que nadie sabía qué pasó por la frontera. Sí, los niños que fueron de manera, que no fueron acompañados. Pero fíjate que una cosa curiosa, Trump se enemista con sus enemigos, con sus aliados. Colombia ha sido un aliado de muchos años, igual que México, igual que Canadá. Pero yo creo que tiene que ver mucho con la personalidad de Trump. Fíjate que su declaración es, todo el mundo los necesita y nosotros no necesitamos a nadie. Eso no es así. O sea, nos necesita, él puede mantener ese discurso mientras los países latinoamericanos se mantienen separados. Sí, pero claro, si logran una política de grupo, espérate. Y fíjate que no con todos los países. Qué importante. Sí, no, pero por ejemplo el sistema multilateral funciona cuando los países se unifican y dicen, mira, nuestra política respecto a tal es tal, y no es verdad que Estados Unidos puede enfrentarse a todos los países de América, incluso en la parte comercial. Y tampoco es igual con todos los países. Fíjate que Lula le hizo una crítica, él no le hizo eso igual a Lula. Claro, porque la dependencia de Colombia respecto a Estados Unidos no es la misma dependencia que tiene Lula, por decir algo. Y un ejemplo quizás para responderte, Estados Unidos es el cuarto socio de importancia de Brasil. O sea, primero es China, después tiene los países de alrededor, después el tercero es la Unión Europea, cuarto es China. Es como si tú le decías, ¿tú me vas a poner sanciones? Bueno, ¿qué hacemos? No me interesa, no me importa mucho. Claro. Entonces, claro, si Brasil se une a otros países de la región y dicen, vamos a enfrentar, acuérdate que el lema de Trump es Make America Great Again, ¿no? Vamos a hacer América grande. Pero no la puede hacer grande sola, sobre todo porque hay otros actores importantes. Si ahora mismo ese bloque se une a China y dice, bueno, está bien, no te vamos a vender a ti, vamos a venderle a China. Hay dificultades logísticas, evidentemente, no es una cosa de la noche a la mañana, pero pudieran hacer bloques de fuerza. Y yo creo que quizás es el gran reto para los países de América, decir, bueno, nosotros no estamos pintados aquí. O sea, pero, por ejemplo, cuando la Unión Europea, nadie pensó que eso era posible, claro, ni que Europa se iba a unificar y a fortalecer económicamente y como opción, como potencia. A partir de eso, nosotros estamos hablando, por ejemplo, en el caso de América Latina y el Caribe, que desde Bolívar se ha estado hablando y se ha estado propugnando por una gran Colombia, o sea, una gran América Latina, y yo creo que pudiera pasar lo mismo. Nosotros somos débiles porque estamos desunidos y cada uno quiere negociar con sus propios términos. Entonces, mientras nosotros estemos cada uno negociando con sus propios términos y poniendo por ejemplo, esa idea de los dominicanos, o sea, que se lo lleven porque nosotros necesitamos tener mejores condiciones de trabajo. Eso podrá ser económicamente importante para ellos, pero eso no es humano. No es sostenible tampoco. Y primero, no es humano, no es sostenible. Y también hay que esperar la reacción
del propio sistema económico de los Estados Unidos, que se va a ver afectado por tener que pagar más, porque le cueste más, y ya tenemos lo que pasó con el Brexit. O sea que... Y sin poner límites es un problema, un riesgo a futuro. Y quizás yo con esto cierro. Hay una frase que me gusta mucho, es un poema realmente, pero dice: vinieron por los judíos y yo no reaccioné porque no era judío. Vinieron por los comunistas y yo no reaccioné porque no era comunista. Vinieron por los estudiantes y yo no reaccioné porque no era estudiante. Ahora vienen por mí y no hay nadie que me defienda. Entonces, claro, quitar límites respecto a los Estados Unidos, en este caso, y yo quizás porque soy internacionalista, yo siempre abogo por el derecho internacional. ¿Por qué? Porque es lo único que nos diferencia de la anarquía. Entonces, si yo le permito esto en Estados Unidos, ¿qué me evita que lo permita para otra cosa? Y además recordemos, y con esto cierro, que su política discursiva, que la ha aplicado, o sea, podemos criticarle muchas cosas a él, pero de que es coherente, ha tenido 3 pasos como líneas rojas, como por ejemplo ahora le cambió a México, no se llama Golfo de México, sino Golfo de América. Curioso, o por ejemplo a Groenlandia, pero fíjate que Google Earth lo cambió. Porque es gringa. Pero ya es una tendencia. Ahora digo, mira, necesito a Groenlandia, vamos a invadir Groenlandia, vamos a tomar Panamá, vamos a tomar un tipo de políticas restrictivas respecto a los países de Oriente. Claro, ese tipo de cosas no lo diferenciaría de lo que quiera hacer Putin en Rusia o de lo que quiera hacer Xi Jinping en China. Entonces, yo creo que ahí es el llamado de atención. Un panorama geopolítico. Alex García, brillante. Alex, ¿cómo se puede continuar esta conversación contigo? Yo creo que Alex García LO es mi Instagram. La próxima vez que venga aquí, Alex García LO. No se preocupe, que vamos a trabajar esa parte ahora que nos integremos. Me encanta que te guste. Tarde en la madrugada.